Muy buenas noches. Realmente para mí es un placer poderme conectar con cada uno de ustedes en sus hogares a esta hora 7:30 de la noche. Yo me encuentro en la ciudad de Bogotá. Exactamente estoy en la sede de la Asociación Colombiana de Endocrinología y Diabetes. Mi nombre es Jorge Castillo, yo soy médico internista y endocrinólogo de la Universidad Nacional. En el momento soy el jefe del servicio de endocrinología de la nueva clínica Los Cobos Medical Center y manejo el programa de metabolismo y hormonas para la EPS Compensar. El tema que vamos a discutir al día de hoy es triglicéridos a otro nivel y quiero de manera de preámbulo mencionarle a ustedes mientras empiezan a conectarse y miran las instrucciones que esto es un tema que realmente nos apasiona a nosotros los endocrinólogos y que creemos que debe ser del manejo de todos los médicos de intervención primaria, internistas e inclusive por supuesto los cardiólogos. Esta charla es patrocinada por PTC Therapeutics y tiene básicamente dos objetivos. El primero de ellos es hablar de los triglicéridos como un riesgo cardiovascular y el segundo es hablar de los triglicéridos como un riesgo de pancreatitis. Y probablemente muchos de nuestros pacientes van a tener el doble riesgo o van a compartir ese riesgo entre enfermedad cardiovascular y pancreatitis. Quedémonos con el primer aspecto, insisto, mientras va entrando la gente y revisan las instrucciones. Quiero decirles también que al final vamos a tener una sesión de preguntas, para eso ustedes van a vincularse al chat haciendo la pregunta y esa pregunta me será transmitida y en la medida que podamos hacerlo, vamos a darle respuesta a las preguntas. ¿Qué hablar de triglicéridos como riesgo cardiovascular? Lo primero que tenemos que decir es que los triglicéridos son precisamente tres ácidos grasos que se unen a una molécula de glicerol. La gran mayoría de los triglicéridos que nosotros almacenamos es en forma de palmitato, ya que el palmitato es muy fácilmente oxidable. Casi nunca almacenamos ácidos grasos libres en forma de poliinsaturados o de monosaturados, ya que estos ácidos grasos, digamos, son de una gran riqueza y la utilizamos para las membranas. Estos triglicéridos van a fungir o van a tener una función importante en ser la energía de depósito en los casos de hambruna y como todos sabemos pueden ser almacenados o deben ser almacenados en los adipocitos. Sin embargo, hay veces estos triglicéridos son almacenados en órganos que no están preparados para este tipo y específicamente en la gráfica vemos cómo los triglicéridos pueden ser almacenados a nivel hepático. Cuando esto sucede, nosotros vamos a tener una resistencia a la insulina y esto va a llevar, por supuesto, a la hipertrigliceridemia. Vemos entonces que ustedes ven pacientes que pueden ser obesos con resistencia a la insulina o pueden ser delgados con resistencia a la insulina y lo que tienen en común estos dos pacientes son básicamente el compromiso hepático. Vemos aquí entonces un esquema que nos va a permitir entender todo el metabolismo de los triglicéridos produciéndose a nivel hepático en condiciones sobre todo de resistencia a la insulina. Creo que tuvimos un problema de audio momentáneo, pero bueno, muchos de los conceptos los vamos a repetir adelante. Les decía entonces que la LDL, que viene del metabolismo de las lipoproteínas de muy baja densidad, va a entrar a los tejidos extrahepáticos y obviamente al que más le tenemos miedo es que penetre al espacio subendotelial de las arterias, donde va a oxidarse y va a ejercer una acción inflamatoria que va a dar lugar, por supuesto, a la placa ateromatosa. Pero también estas LDL pueden ser degradadas a nivel hepático gracias a los receptores de la apoproteína B que facilitan la degradación de las LDL. Vemos entonces que estas lipoproteínas que son producidas a nivel hepático tienen o son sobre todo va acompañada de las ApoB100, a diferencia de las que se sintetizan a nivel intestinal, que son las ApoB48. Aquí estamos viendo entonces la VLL, ustedes ven proporcionalmente muy rica en triglicéridos, muy pobres en colesterol, pero en la medida que van donando sus ácidos grasos a través del endotelio gracias a la lipoproteína lipasa, pues los porcentajes van cambiando y finalmente yo voy a tener una LDL que es una lipoproteína mucho más pequeña y que cada una de estas lipoproteínas
va a tener una sola apoproteína B100. De tal manera que la ApoB100, como vamos a ver más adelante, puede estimar el número de partículas. Pueden ser con mucho o bajo colesterol, pero el aumento de las ApoB100 me va a estimar el número de partículas. Uno pudiera pensar que todas las lipoproteínas que sean capaces de atravesar los endotelios son aterogénicas y de hecho ustedes ven que desde las VLL hasta las LDL tienen una medición menor de 70 nanómetros, lo cual quiere decir que estas lipoproteínas son capaces de atravesar el endotelio. Esto quiere decir que si la VL es capaz de atravesar el endotelio, los triglicéridos tendrían que ser una molécula de tipo aterogénica. Por supuesto, a menor tamaño, mayor la probabilidad que las lipoproteínas atravesen los endotelios. Miren aquí en esta segunda cómo las remanentes son mucho más grandes, pero todavía ricas en triglicéridos y que son capaces de atravesar el endotelio. En la parte de abajo yo tengo los kilomicrones. Estos kilomicrones son muy grandes, no atravesan el endotelio y por lo tanto no producen enfermedad aterosclerótica. Volvemos entonces a esta gráfica donde habíamos dicho que la insulinresistencia es fundamental para el aumento de las lipoproteínas de muy baja densidad y quiero presentarles otra apoproteína, en este caso es la ApoC2. Si ustedes la ven en el circulito del lado derecho, la ApoC2 es un cofactor que ayuda a anclar la VLL a la lipoproteína lipasa. Es un cofactor importante para que esto suceda. Es decir, que en ausencia de ApoC2, las lipoproteínas no van a ser degradadas. Si yo tengo mucha ApoC2, puedo aumentar la degradación y obviamente esto se va a transformar en una disminución de los niveles de triglicéridos. Entonces, esta interacción ApoC2 y lipoproteína lipasa es bien importante. Veámoslo en esta gráfica muy sencilla. Ahí tenemos la lipoproteína lipasa. Ustedes ven que la lipoproteína lipasa es estimulada por la insulina y interactúa con la ApoC2. De esta manera nosotros podemos captar ácidos grasos libres. Estamos diciendo que la insulina se comporta de esta manera como una hormona completamente anabólica que permite transferir los ácidos grasos a los demás tejidos. Esto va a llevar a una disminución de la LDL o va a llevar a una disminución del tamaño para finalmente formar las LDL. Aquí viene uno de los problemas que entendemos desde hace una década y es que en casos de resistencia a la insulina va a haber una infraexpresión de la LDL, no se va a expresar de manera adecuada, de tal manera que esta lipoproteína de baja densidad no va a poder ser degradada y esto me va a llevar también a un aumento de los triglicéridos. Entendiendo de esta forma, entonces, la resistencia a la insulina participa en la hipertrigliceridemia, aumentando la síntesis a nivel hepática, pero también evitando su degradación a nivel periférico. Y es la razón por la cual los pacientes obesos con cinturas aumentadas y los mismos diabéticos, una de sus características en el perfil lipídico es, por supuesto, el aumento de triglicéridos. Y quiero presentarles mi tercer protagonista, que es la ApoC3. La ApoC3 es un cofactor que, como ustedes ven, estorba a la ApoC2 para que sea reconocido por la lipoproteína lipasa. De tal manera que cuando aumentan las concentraciones de ApoC3 no se puede degradar la lipoproteína de muy baja densidad y por lo tanto los niveles de triglicéridos están aumentando. Al final vamos a entender la importancia de esta ApoC3. Quiero entonces mostrarles cómo las LDL entran al endotelio de una manera muy gráfica. Y simplemente quiero comparar una VLL con una LDL y ustedes entenderán que simplemente por un aspecto de tamaño, un aspecto mecánico, es mucho más fácil que las LDL entren al espacio subendotelial. No así las VLL, que también lo pueden hacer. Lo cual quiere decir que una LDL, entre más pequeña, es más aterogénica. Miremos un ejemplo. Si tenemos dos pacientes y ambos tienen una concentración de LDL de 100 miligramos, vamos a suponer que el paciente de la izquierda tiene unas LDL que son grandes, en cambio las del lado derecho son pacientes que tienen LDLs que son pequeñas. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia no es el número absoluto de concentración de LDL. La diferencia es que el paciente de la derecha va a tener más concentración
de ésteres de colesterol en el espacio subendotelial que el lado izquierdo. Estoy diciendo también que entonces el paciente de la derecha es más aterogénico, así tenga el mismo nivel de LDL. ¿Cómo reconocer a estos pacientes? Fácil, ustedes miran que los pacientes de la derecha tienen más ApoB que los pacientes del lado izquierdo. Y por eso hoy consideramos que en la medida que aumenta la concentración de ApoB, vamos a tener mayor concentración a nivel del espacio subendotelial y esto podría ser una definición de la dislipidemia heterogénica, es decir, una dislipidemia en la cual la ApoB está aumentada. Sin embargo, en Colombia tenemos el problema que no podemos medir rutinariamente el ApoB. Entonces, hay una manera indirecta de estimar el ApoB. Aquí yo tengo todas las lipoproteínas, esto es el colesterol total, y ustedes ven del lado izquierdo tengo las HDL, es decir, lo que llamamos el colesterol bueno. ¿Qué tengo aquí? Pues todos los malos, y todos los malos correlacionan muy bien con las lipoproteínas que cargan ApoB. De tal manera que hoy podemos decir que cuando nosotros medimos ApoB realmente estamos estimando todos el colesterol malo. Estamos viendo que estos todos malos también es lo que nosotros conocemos como el colesterol no HDL, porque es simplemente la resta matemática entre el colesterol total y el HDL. De tal manera que de alguna manera el colesterol no HDL se correlaciona muy bien con las concentraciones de ApoB. Podríamos decir que a grandes concentraciones de colesterol no HDL también vamos a tener partículas pequeñas que se van a alejar preferencialmente en el espacio subendotelial. Y esto nos cambia un poquito la perspectiva, sobre todo que tenían los cardiólogos, en las que nos hablaban siempre del protagonista de la enfermedad heterogénica del LDL o el colesterol malo. Fíjense que también hay otros remanentes, otros lipoproteínas que están representados por la división entre triglicéridos sobre 5. Estos también debemos tenerlos en cuenta para sumar riesgo en los pacientes. Este es un artículo interesante publicado ya hace más de una década y simplemente quiero mostrar que en la medida que se aumentan los triglicéridos, como se están produciendo en forma de VLL, también se aumentan las LDL. Pero llega un momento que es alrededor de 150 donde no se sigue aumentando la concentración de LDL, pero sí se siguen aumentando el número de partículas de LDL. Por eso 150 es un nivel crítico para nosotros, porque 150 hacia abajo me dice que muy probablemente esas partículas son grandes, en cambio, por encima de 150 miligramos me dice que las partículas son pequeñas. Eso hizo entonces que las guías de los endocrinólogos americanos en el 2017 establecieran unas pautas de tratamiento en la dislipidemia. El más importante sigue siendo los valores de colesterol LDL, pero mire cómo ellos también paralelamente colocan la ApoB y también colocan las no HL. Nosotros si estimamos la no HL vamos a tener un estimativo aproximado de cómo está la ApoB. Dicho de otra manera y casi para concluir, cuando nosotros logramos disminuir los triglicéridos, estamos disminuyendo el colesterol no HDL y por lo tanto estamos disminuyendo ese riesgo residual. Y prácticamente estaríamos garantizando que ese colesterol esté constituido no por partículas pequeñas, sino en la medida que bajamos los triglicéridos, las partículas empiecen a aumentar. Miren este artículo publicado en el 2016. Voy a tratar de describir un poquito las gráficas. Aquí lo que estamos viendo es el volumen de la placa aterosclerótica. Todo lo que está por debajo de la raya es disminución del volumen, todo lo que está por encima de la raya horizontal es aumento del volumen. En la gráfica A tenemos el LDL y ustedes observan que a partir de alrededor de 80 miligramos de LDL la curva está hacia abajo, lo cual quiere decir que por debajo de 80 de LDL vamos a tener disminución del volumen de la placa aterosclerótica. Y en la gráfica B, interesantemente, vemos exactamente lo mismo, pero en este caso en colesterol no HDL. Si yo disminuyo el colesterol no HDL, también voy a tener la posibilidad de disminuir el volumen de la placa. Miren lo que pasa con los triglicéridos. En el lado derecho, en la gráfica número C, no hay disminución de la placa aterosclerótica. Estoy diciendo es que lo más importante no es el triglicérido, sino cómo interactúa el triglicérido con todo el perfil lipídico
que es el resultado del colesterol no HDL. Aquí vemos algo también muy parecido. Hoy sabemos que hay regresión de la placa cuando los niveles de LDL es menor a 70, pero fíjense que cuando el no HDL no es menor a 100, es mayor a 100, no se obtiene el objetivo de regresión de la placa aterosclerótica. En estos pacientes de la derecha, uno no esperaría regresión de la placa porque el LDL es mayor a 70, pero al haber un no HDL menor a 100, sí hay regresión de la placa. Observen que los pacientes están en la línea de abajo. Interesante porque siempre hemos hablado del LDL como un factor de regresión de placa aterosclerótica, pero lo que mostramos aquí es que el no HDL sigue siendo un factor importante. Al final entonces, y a manera de concluir esta primera parte, consideramos que los triglicéridos sí son un marcador de riesgo cardiovascular y que juegan un papel fundamental en la génesis de la enfermedad aterosclerótica, probablemente modulando el colesterol no HDL, que es un estimativo indirecto del ApoB y que el ApoB indirectamente también me registra el tamaño del colesterol LDL. De tal manera que no es lo mismo tener dos colesteroles iguales si tenemos un paciente con triglicéridos elevados que un paciente con triglicéridos bajos. Esta frase resumiría todo. Triglicéridos es un factor de riesgo cardiovascular solo si el no HDL está elevado. Cuando ustedes miran o hacen revisiones de los triglicéridos, se consideran que es un riesgo cardiovascular, pero cuando se ajusta el colesterol no HDL, se pierde ese riesgo cardiovascular. Es el no HDL el que debemos medir y es el que debemos tratar. En mi segunda parte, y no espero demorarme más de 15 minutos, voy a hablar de los triglicéridos como riesgo de pancreatitis. Y para esto quiero mostrar otro de mis protagonistas, los kilomicrones. Los kilomicrones son partículas muy ricas en triglicéridos. Más del 90% de esta partícula, de esta lipoproteína, está constituida por triglicéridos, pero también tiene la ApoC2, también lleva la ApoC3 y en este caso ya no lleva una ApoB100, sino la ApoB48, que es un 48% del tamaño de la ApoB100. Recordemos que estos son constituidos a nivel intestinal y que son el resultado de los ácidos grasos de la dieta, del colesterol de la dieta y que los empacamos para ser exportados a nivel linfático y que finalmente llegan al sistema venoso. Si ustedes miran comparativamente, los kilomicrones tienen una gran constitución de triglicéridos si lo comparamos con la VLDL, las LDL y las HDL. Pero solamente el 5% de los triglicéridos que circulan a nivel sanguíneo son en forma de kilomicrones. El 95% realmente viene de las VLDL o de los triglicéridos que son empacados y producidos a nivel hepático. Aquí ustedes ven el tamaño al lado izquierdo de los kilomicrones y lo comparamos con las VLL y entenderán que por tamaño no son aterogénicos porque no pueden atravesar el espacio subendotelial. Esto es simplemente recordarles que son empacados a nivel intestinal como lo habíamos mencionado y donde se unen a la ApoB48, a la ApoC2, a la ApoC3, que son lipoproteínas que van a jugar un papel fundamental en su catabolismo. Y vemos cómo también los kilomicrones tienen que interactuar con la lipoproteína lipasa para su degradación. Es la misma lipoproteína lipasa endotelial que degrada las ApoB100 y que esta lipoproteína lipasa también puede ser estimulada por la presencia de insulina. En términos de pancreatitis aguda, todos conocemos la relación que hay entre hipertrigliceridemias severas y pancreatitis. Pero aquí les estoy mostrando dos aspecto o una clasificación muy general de lo que puede ser las hipertrigliceremias. Tenemos unas hipertrigliceremias que la llamamos la kilomicronemia familiar, que es el circulito pequeño, y en el lado derecho tenemos los síndromes multifactoriales kilomicronémicos. Vemos como cualquiera de los dos puede producir pancreatitis. De hecho, hay mayor número de pancreatitis por la kilomicronemia multifactorial, pero la gran mayoría de los pacientes con kilomicronemia familiar terminan haciendo pancreatitis y obviamente alterando calidad de vida y sobre todo mortalidad. Voy a explicar esto un poquito más a fondo y voy a hablar entonces de la clasificación de las hipertrigliceridemias.
Estas todas son multifactoriales y la que me queda en blanco es la quilomicronemia familiar, que es una enfermedad monogénica, lo cual quiere decir que hay alteración de un solo gen. Y ya vamos a decir cuál es este. Dentro de las multifactoriales, digamos que la más frecuente, y ustedes ven ahí la prevalencia en la población que es 1 en 20, es la hipertrigliceridemia primaria simple. Y esta es la que nosotros usualmente vemos en nuestros pacientes diabéticos, hipertensos, con obesidad visceral. La segunda mayor en frecuencia es la hiperlipidemia combinada, es 1 en 40, vemos que también hay aumento de las LDL. Luego viene esta que es la hiperlipidemia primaria mixta, que tiene como características no solamente el aumento de las VLL, sino también de los kilomicrones, tiene una prevalencia de 1 en 600 pacientes. Y esta que es mucho menos frecuente, que es la disbeta lipoproteinemia, que es alrededor de 1 en 10.000. Todos estos me van a formar esas kilomicronemias, llamémoslo así, combinadas y que tienen varios factores causales. Quiero quedarme entonces con la kilomicronemia monogénica familiar, que ustedes entenderán tiene unas manifestaciones semilógicas interesantes. Una de ellas es la presencia de xantomas eruptivos, lo ven en la gráfica del centro, y cuando uno ve el suero de estos pacientes prácticamente es un suero completamente lechoso. Podemos también a nivel de retina ver lo que se llama la lipemia retinalis, y son pacientes que pueden cursar con hepatoesplemegalia. Por ser obviamente un síndrome familiar, la manifestación se hace desde la infancia y esto puede llevar a que los pacientes tengan inclusive un mal crecimiento por todas las comorbilidades que se asocian. Por lo general, la kilomicronemia familiar, y puede ser una de sus etiquetas, son niveles mayores de 880, mayores de 1000, y ahorita vamos a ver cómo sospecharla, cómo diagnosticarla. ¿Qué es lo que sucede en la kilomicronemia familiar o monogénica? Es una ausencia total de lipoproteína lipasa. Ya aquí no estamos diciendo que hay una infraexpresión o que no estamos expresando adecuadamente la lipoproteína lipasa, como en el caso de la resistencia a la insulina. Estamos hablando de ausencia de la lipoproteína lipasa. Esto obviamente lleva a que sea imposible degradar estos kilomicrones, y por lo tanto esto va a aumentar a niveles exagerados los niveles de triglicéridos. Hoy se conoce que el 95% de esta kilomicronemia familiar se debe a una alteración del gen que produce la lipoproteína lipasa. Debemos tener el compromiso paterno, el compromiso materno, para que haya expresión de esta enfermedad, y por eso es bastante rara. Estamos hablando de 1 en 1.000.000 de pacientes. Pero también podemos tener alteración en otros genes, como el que produce la ApoC2, recuerde esa apoproteína que me ayuda a anclar a la lipoproteína lipasa. Podemos tener de la APO5, que también es un cofactor, y podemos tener actividad o disminución de la LMF, que es simplemente un factor de maduración. Aquí lo vemos un poquito más gráfico. Ustedes ven la lipoproteína lipasa anclando la VLL. Ven cómo está la APO5 ayudando como cofactor. Tenemos el LMF o ese factor de modulación de lipasa, que cuando está alterado van a llevar a que la función de la lipoproteína lipasa esté ausente o en algunos casos disminuida. ¿Cómo podemos clínicamente entonces diagnosticar esta kilomicronemia familiar? Primero que todo, triglicéridos mayores a 880, mayores de 1000, es una cifra que es fácil de recordar, pero sobre todo son pacientes que no responden a los manejos usuales. ¿Cuáles son los manejos usuales? Quitar jugos, disminuir azúcar, iniciar fibratos, iniciar omega 3. Estos pacientes prácticamente no responden a ninguna de estas medidas. Si usted tiene un paciente mayor a 1000 que no responde, piense si hay una historia de pancreatitis o de dolor abdominal desde la infancia. Si este paciente ha tenido pancreatitis desde la infancia o dolor abdominal, usted debe sospechar que está ante una kilomicronemia familiar, y es importante entonces que usted descarte causas secundarias. Y una de las causas secundarias, pues las menciono en la parte de abajo. Ustedes ven entre otros pues el embarazo, la obesidad, el abuso del alcohol, la diabetes,
el uso de estrógenos, el síndrome nefrótico, uso de diuréticos, etcétera, etcétera. Es relativamente fácil descartar estos factores. Entonces, tenemos una alta sospecha, deberíamos aplicar este puntaje. Ustedes ven ahí la referencia en la parte de abajo, y si este puntaje da más de 10, usted tiene una alta probabilidad de que este paciente tenga una quilomicronemia familiar. ¿Qué es lo que más da puntuación? Ustedes ven que da 5 puntos si los triglicéridos es mayor de 880, pero también me lo da un punto adicional si es todavía mucho mayor y es de 1760. Voy a retomar desde esta diapositiva que quizás es crucial para la pretensión del diagnóstico de la quilomicronemia familiar. Les decía que con más de 10 puntos estamos hablando de una quilomicronemia familiar muy probable, y estos 10 puntos pueden ser la sumatoria de iniciando con 5 si los triglicéridos son mayores de 880, pero adicionamos puntos si al menos en alguna toma es mayor a 1760. E interesantemente, si ustedes han tenido, su paciente ha tenido menos de 175, se le restan 5 puntos. Esto es fundamental porque una medición normal de triglicéridos en algún momento de la vida por debajo de este valor descarta la quilomicronemia familiar. Si tiene antecedentes de pancreatitis, un punto. Si ha tenido dolor recurrente, un punto. Y doy un puntaje hasta de 3 si los síntomas referidos aparecen a edades más tempranas, 3 puntos, por ejemplo, si es menor de 10 años. El manejo es un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando vemos una hipertrigliceridemia, lo primero que hacemos al paciente es quitarle los jugos, disminuirle la fructosa, quitarle el azúcar, el alcohol, etc. Pero estos pacientes no responden a eso. Estos pacientes responden a dietas muy bajas en ácidos grasos, en grasa. Porque recordemos que lo que está sucediendo es que están aumentando los triglicéridos a expensa de kilomicrones que se están formando a nivel intestinal. Se recomienda entonces una ingesta de grasa menor a 50 gramos al día, que es alrededor del menos del 20% del aporte calórico total. Y la experiencia nuestra es que estos pacientes son muy poco adherentes a dietas bajas en grasa. Se pueden dar triglicéridos de cadena mediana, que como ustedes saben no necesitan lipoproteínas para su absorción, y básicamente todo lo que hagamos desde el punto de vista farmacológico hasta el momento no ha dado muy buenos resultados. Voy a hablarles entonces de un mecanismo potencial para manejar estas quilomicronemias que, vuelvo e insisto, dejan una gran cantidad de secuelas en términos de pancreatitis e inclusive de mortalidad. Y tiene que ver con la modulación de la ApoC3. Recordemos que la ApoC3 era un inhibidor de la ApoC2 o era un inhibidor de la interacción entre ApoC2 y lipoproteína lipasa. De tal manera que si yo puedo disminuir la ApoC3, en teoría podría interactuar mejor con la lipoproteína lipasa. Sin embargo, sabemos que no hay lipoproteína lipasa, entonces tiene que haber otro mecanismo. Voy a retomar por un problema en el sonido. Ya. Ok, estaba mencionando que en ausencia de lipoproteína lipasa, la única forma de degradar estos kilomicrones es activando la lipoproteína lipasa. Esa sería una vía de escape. Recordemos que la ApoC3 inhibe la lipoproteína lipasa, entonces esto sería un enemigo en los pacientes con quilomicronemia familiar. Si yo lograra inhibir la ApoC3, podría mejorar la interacción entre kilomicrones y lipoproteína lipasa y facilitar su degradación. Bueno, eso es básicamente lo que se describe en esta revisión del New England Journal Medicine, donde mencionan que hay la vía normal de la lipoproteína lipasa, pero que hay una vía alterna. Al no funcionar la vía de la lipoproteína lipasa, esta vía alterna está inhibida por la ApoC3, de tal manera que la disminución de la ApoC3 podría entonces reactivar la vía de degradación de los kilomicrones. Hoy tenemos, digamos, estudios muy avanzados en nuevas tecnologías de tipo genético. Dentro de esos tenemos los oligonucleótidos antisentido,
que son simplemente la formación de, como su nombre lo dice, de oligonucleótidos que se van a unir al mRNA mensajero o al RNA mensajero que codifica para diferentes proteínas, de tal manera que la interacción de este oligonucleótido antisentido con el RNA mensajero va a llevar a que yo no exprese una proteína a nivel del órgano que se produce. Esto es lo que ustedes ven en la gráfica del lado izquierdo, una producción de un oligonucleótido que se une al RNA mensajero y que al no poderse traducir, pues obviamente va a terminar en su degradación y va a llevar a la disminución, en este caso específico, de la ApoC3. Esos estudios están obviamente ya muy avanzados, simplemente traigo para mostrar históricamente en este New England Journal del 2015 un estudio de fase 2 en el que se utilizó un oligonucleótido antisentido de la ApoC3 y ustedes pueden ver cómo los pacientes tienen una reducción muy impresionante de los niveles de triglicéridos, iniciando alrededor de 2000, muchos de ellos llegando, la gran mayoría, entre 300 y 400 miligramos y donde el fibrato no tuvo ninguna mejoría. Uno de estos oligonucleótidos antisentido es el volanesorsen, que es una molécula que ya ha sido desarrollada y ha sido aprobada no hasta el momento en Colombia. Y estos son los estudios clínicos donde ustedes ven que hay una reducción muy importante de los niveles de triglicéridos que prácticamente sacan al paciente de ese umbral de pancreatitis, llevándolos alrededor de 400, 300 miligramos, vuelvo, insisto, en un margen de seguridad para la pancreatitis. Y miren cómo en esta revisión del 2008 la mayor eficacia, 2 cruces, lo tienen los inhibidores de la ApoC3 a través de esta tecnología que les he mencionado. Finalmente, y ya para terminar, hay que recordar que la pancreatitis es una manifestación importante, más no la única, de la hiperkilomicronemias y que estas fueron descritas ya desde hace mucho tiempo. Este es un paper de 1978, simplemente recordarles que hay varios factores que nos llevan a la pancreatitis en términos de triglicéridos, pero hay que tener en cuenta que uno de ellos puede ser la kilomicronemia de tipo familiar. ¿Por qué los triglicéridos elevados producen pancreatitis? Básicamente ustedes saben que aumentan la densidad a nivel capilares, producen microobstrucciones y ahí tenemos todas las enzimas que degradan los ácidos grasos y que por lo tanto casi que se sucede una autofagia masiva a nivel pancreático que va a llevar a la manifestación clínica y por supuesto a las consecuencias que en muchos de los casos es inclusive la muerte del paciente. No obstante, recordar que no todas las pancreatitis son por hipertrigliceridemia. Ustedes ven la torta donde aproximadamente el 15% de las pancreatitis totales en el mundo son por hipertrigliceridemia, algunas son idiopáticas, pero la gran mayoría tienen como base los cálculos biliares y, no menos importante, el alcoholismo. Recordar entonces que hoy tenemos en Colombia la posibilidad de tener una confirmación genética de la kilomicronemia familiar, que es patrocinado por PTC Laboratorios, que es hace una alianza con diferentes laboratorios genéticos y nos permiten establecer si hay una mutación de la lipoproteína lipasa, de la ApoC5 o de los diferentes factores que son importantes en la génesis de esta enfermedad. Concluyo entonces cómo los triglicéridos sí juegan un papel importante en el riesgo cardiovascular a través de la modulación del colesterol no HDL. Si queremos disminuir el no HDL, tenemos que tener una intervención para disminuir los triglicéridos. Un aumento de los triglicéridos me aumenta el no HDL y por lo tanto me aumenta el riesgo cardiovascular. Y el segundo aspecto que he mencionado es cómo estos grandes niveles de triglicéridos, kilomicronemias familiares o kilomicronemias de tipo multifactorial, hoy en día son un riesgo de pancreatitis y tendremos que empezar a buscar estos pacientes porque les podemos a un corto futuro, a un futuro muy cercano, brindarles una oportunidad terapéutica. Quiero despedirme agradeciéndoles a ustedes la presencia, disculparnos de algunas fallas técnicas que tuvimos,
pero espero que esta conferencia haya sido de su utilidad y quedo aquí pendiente para poder responder sus preguntas. Muy buenas noches. Ustedes tienen el chat, por favor hacer las preguntas, van a llegar a un receptor y ese receptor me las va a enviar a mí, es decir, vamos a tener un doble puente ahí, pero ya vamos a empezar a tener preguntas. Estamos compitiendo con Yo Me Llamo. Espero me lo hayan grabado en la casa. Isabel Cristina nos escribe el contacto del laboratorio para hacer diagnóstico genético de la quilomicronemia familiar. Buena pregunta, en el transcurso del chat te lo estoy enviando. Creo que la persona encargada que está en este momento en Argentina nos lo va a hacer llegar, pero también lo pueden hacer a través de la asociación. ¿En qué caso se recomienda iniciar tratamiento en hipertrigliceridemia? Siempre de entrada con fibratos en los pacientes mayores a 1000. En los pacientes entre 400 y 1000 se inicia el fibrato solo si no ha habido una respuesta adecuada a los cambios terapéuticos en el estilo de vida, dieta y ejercicio. Y en los pacientes con triglicéridos menores a 400 se usarían los fibratos solo si el no HDL está elevado. Menor de 400 si el no HDL está elevado, entre 400 y 1000 si no ha habido respuesta terapéutica a los cambios de estilo de vida y mayores de 1000 siempre, independiente de los cambios de estilo de vida. Germán Salgado, ¿cómo estás? ¿Serían los indicadores más precisos para el manejo conjunto con estatina, fibratos en dislipidemia heterogénica? Correcto. No debemos tenerle miedo a la combinación estatinas y fibratos. La complicación más grave en estos casos son las radiomiolisis. Sin embargo, la probabilidad al combinar un fibrato con una estatina es solamente del 0.0086. Y hay que entender que si a estos pacientes se le hace advertencia de suspender el medicamento en casos de dolores musculares, no va a progresar a la radiomiolisis. Marian Lazo dice, pacientes que manejan triglicéridos elevados tienen una restricción total para realizar trabajo en alturas. No soy experto en eso, pero tengo entendido que por la hipertrigliceridemia severa sí pueden producir oclusión de microcapilares y que pudiera tener algún tipo de interacción. La verdad no soy experto, pero lo voy a dejar en el chat para averiguar. De pronto alguien que trabaja en esta medicina de aviación nos puede ayudar a contestar. Tulia, ¿cómo estás? Una vez inicia el tratamiento para hipertrigliceridemia, ¿se pudiera suspender en algún momento de la vida? Si la hipertrigliceridemia es secundaria a resistencia a la insulina, como es lo usual en nuestro medio, y el paciente logra tener una pérdida importante de peso, sí podríamos hacer una prueba terapéutica suspendiendo el fibrato. Clare García nos dice que medicamentos están usando para el manejo de la quilomicronemia familiar. Mostré un estudio fase 2, el medicamento todavía no está aprobado por el INVIMA en Colombia, por lo tanto no puedo hacer mención de eso, pero sí existe y está aprobado por la EMA, por supuesto, en Europa. Cindy Bula, ¿cómo estás? ¿Cuál es la relación de hipertrigliceridemia con infarto y eventos cardiovasculares? La relación la guarda siempre y cuando el NO-HDL esté elevado. Si yo tengo un triglicérido elevado que me eleve el NO-HDL, voy a tener riesgo cardiovascular. Pero si yo tengo un triglicérido elevado, 400, 350, pero el NO-HDL no está elevado, no hay relación con riesgo cardiovascular. Carlos, ¿cómo estás? Un paciente renal crónico, estadio 4 y 5, donde sea necesario intervenir sobre el NO-HDL y la limitación del uso de fibratos para la tasa de filtración. ¿Cuál cree usted que sería el mejor manejo? ¿Solo estatinas ajustadas a la tasa de filtración?
Tenemos muchos pacientes manejados con fibrato, específicamente el gemfibrozil en pacientes con estadios renales avanzados. Simplemente hay que hacer un monitoreo, pero hay que recordar que los beneficios de bajar los marcadores de riesgo cardiovascular sobrepasan el riesgo de posibles complicaciones con los fibratos. Diana, ¿cómo estás? El manejo para un paciente con niveles por encima del normal de triglicéridos y colesterol total sería primero con estatinas y no con fibratos. Siempre le damos prioridad al manejo estatínico si los triglicéridos son menores a 400, porque es cuando podemos calcular el LDL. Pero si el triglicérido es mayor a 400, no podemos calcular el LDL y por lo tanto había que darle prioridad al manejo terapéutico de los triglicéridos, ya sea dieta o ya sea fibratos. Dica Rueda, ¿cómo estás? En este orden de ideas se podría decir que en hipertriglicemia de origen multifactorial de difícil control con un perfil de riesgo cardiovascular alto, los fibratos en combinación con estatinas podrían ser considerados de manera indefinida. Sí, pueden ser considerados de manera indefinida. El monitoreo de enzimas se puede hacer al principio, si después de los 3 primeros meses no hay toxicidad hepática, es improbable que la combinación aumente el riesgo de toxicidad hepática, al igual que lo de la rhabdomiolisis, pero hay que indicarle al paciente, indicarle que suspenda la combinación en caso de mialgias. ¿La beta-dislipoproteinemia se comporta y se trata diferente a la quilomicronemia familiar? Sí, son diferentes, aunque pueden tener medicamentos que les pueden servir a los dos. En Colombia habría que solicitar ApoB para poder hacer el diagnóstico, pero podrían tener utilidad los medicamentos usados en uno y también en el otro, es decir, puede tener una utilidad compartida. Al doctor César, ¿cómo estás? David López dice, al hablar de HDL, de no HDL, hablamos de la suma de triglicéridos y LDL. Podría ser menor de 100 para decir que posee un riesgo cardiovascular bajo. Para hablar del valor normal del no HDL, tenemos que conocer el valor normal del LDL. Si es un paciente de riesgo extremo, el LDL normal es 55, por lo tanto el valor normal del no HDL es 80. Para un paciente con LDL que le hemos colocado una meta de 70, el no HDL debe ser 30 más 100. Si yo tengo un paciente de bajo riesgo, el LDL normal es 130, por lo tanto el no HDL es menor a 160, 30 más. Entonces siempre tenemos que estimar el riesgo del paciente, calculamos su LDL y estimamos el valor normal del no HDL sumándole 30 más al LDL ajustado para el riesgo del paciente. ¿Cuál fibrato, feno o cipro y cuánto tiempo? Para mí ambos son excelentes combinaciones y quiero incluir también al gemfibrozil. El gemfibrozil, si lo damos en la dosis adecuada, que es más de 900 miligramos, va a servir. Muchos de los médicos inician 600 miligramos de gemfibrozil y esta no es una dosis terapéutica adecuada. ¿El uso del gemfibrozil tiene alguna cabida? Sí, está en el POS y creo que lo debemos utilizar y le debemos dar el uso como droga del plan de beneficio de salud. Y en los pacientes renales tiene un muy buen comportamiento. Doctor, ¿qué manejo reciben estos pacientes en Colombia que padecen quilocronia familiar? Están recibiendo Lometapide. Tenemos algunos pacientes, como no tenemos esta opción, pues puede funcionar. Recordemos que también tiene una acción que me puede disminuir la exportación de lipoproteínas de baja densidad y es la alternativa que nosotros estamos utilizando en estos pacientes. Recordemos que también hay mecanismos dialíticos, pero realmente se vuelven un problema en nuestros pacientes cuando no pueden seguir la dieta de manera estricta. Triglicéridos de cadena media para el tratamiento, sí, habíamos mencionado, los triglicéridos de cadena media se absorben de una manera independiente a los kilomicrones, de tal manera que los podemos utilizar como una fuente energética y por lo tanto puede ayudar sobre todo a la parte palativa del paciente, que les sepan rico las comidas, porque como se les suprime mucho la grasa,
pues se está quitando ese placer de comer. Jairo Alberto, ¿cómo estás? Paciente con diabetes de 23, actualmente 36 años, triglicéridos de 1000, colesterol de 400, con mal control, con pancreatitis 5 ocasiones. Se trata de una hiperlipemia familiar combinada. El tratamiento sería con una terapia combinada. Si puedes seguir estrictamente el algoritmo que te he mencionado y si considera que es más de 10, podemos entrar en contacto con el laboratorio para hacerle las pruebas genéticas. Aquí ya me mandaron, regálame un segundo, aquí ya me mandaron el dato, discúlpenme un segundo que es interesante tener el dato. Lo cargo el chat. Sí, yo creo que podemos mandar el dato del laboratorio en el chat. Perfecto. Del laboratorio que nos ayuda a hacer las pruebas genéticas, que como ya lo van a meter en el chat, no tienen ningún valor para el paciente. Paola, ¿cómo estás? En pacientes en manejo con antipsicóticos asociados a lipemia, ¿cuál es la mejor opción? Estos pacientes responden bien a los fibratos. Muchos de estos antipsicóticos hacen síndrome metabólico y es quizás uno de los problemas. Y esto me hace acordar también otras drogas que utilizamos mucho en la práctica clínica, que son los retrovirales, que también tienen un efecto de modulación del adipocito y que por lo tanto, de alguna manera, me aumentan los niveles de triglicéridos. Moni Ramírez, ¿cómo estás? ¿Cada cuánto debe hacerse un control de perfil lipídico una vez iniciado el manejo con fibratos? Siempre lo hacemos a los 3 meses y si logramos las metas lo podemos repetir cada 6 meses o un año. Pero si el paciente no logra metas, debemos implementar algún cambio terapéutico, ya sea estilo de vida o nuevo medicamento para repetirlo en los 3 meses. Patricia Camargo, ¿cuál es la dosis máxima segura del Gemfibrosil? La mínima 900 miligramos, la máxima 1800 miligramos que la consideramos segura. Y Ricardo Hernández, ¿cómo estás? ¿Hay algún fibrato en especial para pacientes de raza negra? Realmente no conozco que haya, si de pronto tienes algún dato, no conozco que haya una diferencia étnica de la respuesta de los fibratos. Lo que sí sabemos es que nosotros los latinoamericanos tenemos una mejor respuesta a los fibratos porque nos consideramos por nuestra etnia más inflamados y más resistentes a la insulina y por lo tanto vamos a tener mayor respuesta que los americanos. Por eso muchos piensan que los triglicéridos no es un riesgo cardiovascular. Germán, ¿cómo estás? Indicación del omega 3 en hipertrigliceridemia. En estos pacientes hay que intentar utilizar y llegar a la dosis de los 3 gramos de un omega 3 que sea de 90% de pureza. No de esos omega 3 que traemos de americanos que solamente traen el 30%. Tenemos que asegurarnos que sean 90% de pureza. Alejandro Ramírez, buenas noches. Un paciente con triglicéridos menor de 500, pero con LDL en metas. Igual está indicado iniciar Gemfibrosilo, ya que la guía colombiana indica iniciar con niveles mayor de 500. Si tú tienes, me gustaría cambiarte el 500 por 400. Si el paciente tiene un triglicérido de 390, pero su NO-HL está en metas, no tiene indicación de tratamiento. No tratamos triglicéridos, tratamos colesterol NO-HL. El tratamiento, insisto, del triglicérido es sí o sí, si es mayor a 1000, y en pacientes mayores a 400 hasta 1000 que no responden a los fibratos. Por lo tanto, el triglicérido no debe ser un parámetro para iniciar o no fibratos, debe ser el colesterol NO-HL, pero esto aplica para pacientes con triglicéridos menores a 400. Catherine, ¿cómo estás? ¿Qué exámenes se deben mandar de control para pacientes con estatina y fibratos y con qué periodicidad? Mire, normal, ya la FDA dice que cuando uno inicia terapia estatínica debe tener un perfil de transaminasas antes de iniciar, pero simplemente para ver si hay una alteración antes de iniciar la estatina, pero no recomienda iniciar o hacer un control de perfil hepático después de iniciar la estatina. Yo recomiendo que después de iniciar la combinación estatina y fibrato tenga un perfil de transaminasas a los 3 meses y si es normal la posibilidad de que en adelante haga un fenómeno hepatotóxico es prácticamente nulo.
Gustavo Locarno, ¿cómo estás? Pacientes que tienen efectos adversos al fibrato, ¿qué opciones hay? ¿Son efectivos los medicamentos homeopáticos para los triglicéridos? Yo creo que en el país nuestro principal enemigo de la no respuesta a los triglicéridos se llaman jugos. Recordemos que los jugos son ricos en fructosa, pero están perdiendo la fibra. Hoy sabemos que si más del 10% de las calorías se obtienen de la fructosa, esto saturan la capacidad del hígado de metabolizarlo y por lo tanto esta fructosa empieza a ser convertida o dirigida a la producción de triglicéridos. Entonces, no a los jugos, no al alcohol. Y pues cuando hay efectos adversos, conozco muy pocos, creo que la opción que nosotros tenemos son los omega 3, insisto, deben ser de pureza del 90%. Guillermo Javier, ¿cómo estás? ¿A partir de qué nivel de triglicéridos se inicia manejo farmacológico para la reducción del riesgo aterogénico? Creo que lo hemos mencionado, la reducción del riesgo es cuando el NO-HL está elevado, NO-HL elevado. Y recuerde que para calcular el NO-HL necesito al menos tener un nivel de tener un LDL ya en rango y el triglicérido no debe ser mayor de 400. Cuando es mayor de 400 es imposible calcular los niveles de LDL. Y Susana Huitrago, yo creo que ya estamos en las últimas preguntas. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales en cuanto a la parte nutricional? Yo creo que esto es una muy buena pregunta para terminar. Todo lo que pase por la licuadora es malo. Si las verduras pasan por la licuadora y hago cremas, es malo. Si las frutas pasan por la licuadora y el colador, es malo. Entonces, disminuir la concentración de fructosa en jugos, podemos permitir hasta 2 y 3 frutas al día. Cero miel, la gente todavía cree que la miel no es azúcar. Cero azúcar, cero alcohol. Esas son las principales recomendaciones. De ahí en adelante podemos tener algún beneficio con la disminución de las harinas, por supuesto. Y el objetivo tiene que ser la disminución de peso, la disminución de la grasa visceral, que es la que está relacionada con la resistencia a la insulina. Patricia, ¿cómo estás? ¿Existe alguna contraindicación para usar gemfibrosilo combinado con estatina? No existe ninguna contraindicación. Yo llevo en el post 24 años en Compensar. Combino perfectamente el gemfibrosil con las estatinas y hasta el momento no he tenido ninguna complicación. ¿Cuándo los cambio a fenofibrato o a ciprofibrato? Cuando necesito mayor potencia, cuando no obtengo el beneficio. Y quiero decirles que muchos pacientes, he tenido pacientes de 3.000 y 4.000, he llegado a dosis altas de fenofibrato 2 tabletas, de ciprofibrato 2 tabletas y me ha resultado muy bien usar ezetimibe. La combinación de un fibrato y una ezetimibe es una opción hoy en día válida para disminuir los triglicéridos. ¿Algún comentario sobre proteínas en polvo? Sí, me gustan las proteínas en polvo, es decir, me gustan las proteínas como suplemento para la generación de masa muscular. En la Santa Fe el próximo viernes voy a hablar de cómo se puede mejorar la resistencia a la insulina a partir de la ganancia de masa muscular y por supuesto la ganancia muscular depende de un adecuado aporte de proteínas. Creo que estamos terminando. Hay una pregunta, Juan Pablo, ¿cómo está? ¿Por qué las HL no son natriuréticas si son las partículas más pequeñas? Básicamente porque su carga de colesterol es mínima. Y recordemos que es el transporte reverso desde el macrófago tisular, desde la célula espumosa, y tienen unos receptores que son muy afines a nivel hepático y que obviamente entran casi que a absorber la gran cantidad del colesterol HDL, contrario a lo que pudiera suceder con el endotelio periférico. Pero básicamente son concentraciones muy bajas que comparadas con las LDL, pues obviamente son insignificantes. Estamos entonces terminando. Yo no tengo sino agradecimiento para con ustedes.
Espero que esto haya sido de utilidad, al menos que se abra un poquito la controversia sobre el papel que pueden jugar los triglicéridos en la enfermedad aterosclerótica y por supuesto ponernos sobre aviso de que existen algunas entidades que al menos identificadas de temprano podemos hacerle un diagnóstico y vamos a tener una óptica hacia el futuro. Yo me despido de ustedes, son muy amables por haber participado en este webinar. Muchas gracias.